Amigos y amigas, hemos llegado al final. Última clase. Hemos cambiado de locación, de ropa, de todo, para que no parezca Got Talent, que salen siempre con la misma ropa. ¿De qué vamos a hablar hoy? De nuestra querida empresa pública, YPF, empresa de bandera, centenaria, líder. ¿Cómo la vamos a llamar a YPF? De esta manera. A ver si ponemos y compartimos. Muy bien. Puntero láser y vamos a ir. ¿Qué es YPF para nosotros? Bueno, el capitán del equipo nacional. O debería serlo. ¿Sí? ¿Qué es ser capitán? Acá tienen las características, las repasan. Si han jugado algún deporte colectivo, lo conocerán. El capitán no tiene beneficios, sino que tiene más responsabilidades y se las vamos a hacer valer. Bueno, pero lidera, conduce. Cuando hablamos de YPF, va de la mano con el sector hidrocarburífero, es indisociable. YPF ha sido todo esto, fíjense, una empresa pública 100%, la privatizamos, fue una sociedad anónima, después vino Repsol, fue Repsol YPF, después los Eskenazi para la argentinización, que estuvieron hasta el 25% y manejaron la empresa. 2012, como saben, la expropiación y vuelve a ser mayoría estatal a partir de esa época. Iba de la mano con el dominio original de los recursos naturales y lo que pasó hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué son las empresas públicas? Ustedes ya lo saben. Empezamos en el año 90. Acá cambia la historia para YPF. Un decreto que lleva adelante lo que es la transformación de YPF. Decreto que va a ser ratificado en el año 92 por esta ley de federalización de los hidrocarburos que, entre otras cosas, ¿sí?, transforma YPF de yacimientos petrolíferos fiscales, sociedad del Estado, en YPF Sociedad Anónima. Nada más que eso, chiquitito. Esto es todo lo que nos va a quedar. Un acrónimo. Y una sociedad anónima. Y fíjense, ¿por qué se va a regir? Por los artículos 163 a 307 de la Ley de Sociedades. Es decir, sociedad anónima pura, dura, despublificada y nada más. Fue la primera en 1992, ¿sí? Y después vinieron muchas otras. Y como ya les dije, esto no cambió nunca. ¿Por qué despublificada? Fíjense, no le será aplicada normativa administrativa alguna. Ninguna. Después vamos a ver qué pasa con acceso a información pública. Bien, las acciones se fueron vendiendo, primero se quedó con un 20%, época de Extensoro, ¿sí? Y después fue vendiendo a Repsol hasta que Repsol se quedó con todo. Si quieren adentrarse a fondo en cómo sucedió esto, lean Operación Borges, un articulito de Gadano en La Nación, creo que está en el material, les va a contar toda esta historia desde adentro. Bien, ¿qué decían los estatutos? ¿Qué dicen los estatutos? Si uno quiere hacerse de más del 15%, tiene que hacer una OPA. Esto lo hizo Eskenazi en el año 2011, compró un 10% más, llegó al 25%, pero no sucedió en 2012 con la expropiación. ¿Por qué? Porque fue una decisión soberana del Congreso de la Nación. Bueno, pero eso es lo que hoy se va a discutir en sede internacional. Bien, acá está Operación Borges, lo miran en particular. La argentinización, que tuvo dos pasos, 2008 y 2011, con el ingreso del grupo Petersen, sin poner fondos, sino endeudándose, y eso va a ser una de las claves de cómo sigue después. Acá les dejo los datos. El juicio que está ahí en 2012. Acá cambia la historia. Hasta ahí nomás, digamos, porque el Estado ingresa efectivamente con el 51%. Esta ley tiene un primer capítulo que a veces le pasamos de largo, que es el que declara interés público nacional todo el desarrollo de los hidrocarburos en nuestro país, toda la cadena de valor energética y el logro del autoabastecimiento. Esto es central porque nos va a dar una pauta de por qué expropiamos YPF. ¿Para qué el Estado entra ahí? ¿Por qué le pagamos 5.000 millones de dólares a Repsol? ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo final? Y es importante porque cuando uno va al artículo 16 se encuentra que
el Estado está ahí para que YPF tenga una contribución estratégica con el cumplimiento de los objetivos de la ley. Esto es central. Si ustedes fueran gestores de YPF y se preguntaran todas las mañanas, ¿qué tengo que hacer yo acá adentro? La respuesta está en la ley. Bueno, ayudar al Estado a realizar la política pública de poner en valor los hidrocarburos. Y ese tiene que ser mi objetivo estratégico, mi contribución estratégica, no una contribución más secundaria, si me acuerdo en algún momento del día. No, es lo primero que tengo que buscar. Lo otro que dice esta ley es que YPF va a continuar operando como sociedad anónima abierta en el marco de la ley de sociedades y sin aplicarle legislación administrativa alguna. Piensen que esto fue una decisión del Congreso. O sea, el Congreso podría haber dicho cualquier cosa que se le antojara en cuanto al marco jurídico que se iba a aplicar, y la decisión fue, sigue siendo esa sociedad del año 92. Sociedad anónima y punto. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero está claro su andamiaje jurídico. Y el estatuto es el mismo, ¿se podría haber cambiado? Se podría haber dicho el Estado con el 51%, no sé, no necesita hacer una OPA, no, lo que quieran. Pero se decidió dejar como estaba. Bien, puede hacer joint venture, asociación estratégica, y esto es lo que va a hacer YPF al otro día de la expropiación con Vaca Muerta. Se va a asociar con Chevron, con Dow Chemical, con otras compañías internacionales, va a invertir, va a desrisquear Vaca Muerta, ¿sí? Y hoy es lo que es un yacimiento, una formación, mejor dicho, donde la provincia de Neuquén dio 49 concesiones. Creo que ayer dio la número 50. No convencionales, ¿sí? Y hoy la energía que sale de Vaca Muerta, haciendo un promedio en petróleo y gas, representa más del 50% de lo que consumimos en el país. Es decir, es una realidad innegable y todo es producto de la actuación de YPF una vez que fue nacionalizada. Ya Vaca Muerta se había descubierto un año antes, es decir, no es que la formación geológica, sino tener la tecnología y decir, che, podríamos ir ahí abajo, pero había que conocer y había que invertir mucha plata, ¿sí? Y como estaban dadas las cosas, ni Repsol ni Petersen lo iba a hacer. Bien, ¿qué me interesa además de esto? Quiero llegar acá. Caso Giustiniani. Esto es un antes y un después, porque la Corte se mete a estudiar el caso YPF y en general el fenómeno de las empresas públicas por primera vez desde que se dieron las privatizaciones. Los últimos fallos, y que siempre citan los juristas, son del año 86, 85, 86. O sea, de una época previa a todo el fenómeno de privatización y al todo el fenómeno de vuelta del Estado a empresario. Entonces, esto es importante porque la Corte pasa en limpio, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo en esto de la SABIE? No dice SABIE, pero sí dice, che, estas empresas, vamos a ver acá, lo hace por el acuerdo YPF-Chevron, ¿no? Que un legislador va y le pide el contrato a YPF dice, yo no te lo doy, y va a la Corte y la Corte finalmente le termina dando la razón. La Corte aplica estatus, digamos, estándares internacionales, ¿sí? De máxima divulgación de la información en poder del Estado. Y quiero llegar a un punto donde la Corte, por un lado, dice, mire, la YPF lo maneja el Estado, pone los directores, tiene la mayoría accionaria. Entonces, eso hace que tenga un rol preponderante, que integre el sector público nacional y que esté bajo jurisdicción del PEN, ¿no? Luego lo que dice es, mire, no puede negar el acceso a información que él tiene, porque lo que hace YPF es desempeñar importantes y trascendentes actividades de interés público. Entonces, marche preso. Pero después analiza el artículo 15 de la ley, 26741, ¿no? El que decía no se va a regir por normas administrativas. Y dice, mire, las empresas públicas son un particular fenómeno, me encanta esta palabra, lo dice la Corte, ¿sí? Donde hay nuevas formas jurídicas y regímenes heterogéneos, derecho público y derecho privado. Y después dice, ¿para qué se hace esto? Bueno, para agilizar, ¿no?, la actuación comercial,
para no tener limitaciones procedimentales que son propias de la administración pública. Acuérdense del carril del Estado. Entonces le saco esas restricciones que obstaculizan la gestión comercial, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Rapidez, flexibilidad, y para eso ser una sociedad anónima abierta que se exime de legislación administrativa. Entonces uno dice, bueno, me fui para el carril de los privados, pero la Corte dice, atenti, sí, pero no tanto, ¿sí? No te vayas al extremo de excluirte de toda normativa de derecho público. Al menos esta que estoy analizando aquí, que era la Ley de Acceso a Información Pública, esta la vas a tener que cumplir. Después hay mucha otra normativa que no sabemos, pues la Corte no se expidió. Parecería ser que ahí sí rige el principio de derecho privado. Parecería, lo digo en potencia. Bien, ¿y por qué acá digo que sí? Porque dice, bueno, acá hay un control del pueblo, ni siquiera de algún interesado, no, del pueblo, un control democrático. ¿Por qué? Porque los asuntos que maneja YPF son de interés público. Así que no hay tutía. Bien, y después dice, bueno, pueden convivir esto de alguna normativa pública con el artículo 15 que dice no te voy a aplicar ninguna. La Corte no ve contradicción ahí. Bueno, ustedes sabrán evaluar. Bien. Después salió la Ley de Acceso a Información Pública y ¿saben qué? Hubo una excepción específica para YPF, ¿sí? Que son las sociedades anónimas sujetas a oferta pública. No hay muchas otras. Entonces, YPF ya ni siquiera acceso a información pública parecería que está obligado a dar. Hay quienes dicen esto es de dudosa constitucionalidad, pero está ahí en la ley. Bien, entonces, YPF es el capitán del equipo, lleva la bandera como Manu, como Escola, como Lucha Aymar y como tantos otros. Bueno, ¿qué le vamos a exigir? ¿Qué fue YPF? A lo largo de su historia, YPF fue de todo. 100 años de historia. Fue una dependencia administrativa del Estado, del ministerio, después empezó a autonomizar, a tomar independencia orgánica, fue una empresa del Estado, una sociedad del Estado, los formatos que vimos recién, una sociedad 100% estatal, pero sociedad anónima, Extensoro, Monti, compañía. Luego se privatiza, 100% privada, con Repsol. Luego participación minoritaria de accionistas argentinos, no estatales, sino argentinos, Petersen, hasta el 25%, y hoy en día que es una SA abierta, cotiza en bolsa, mayoritariamente estatal, 51%, y hay quienes les gusta decir es una sociedad anónima mixta, público-privado. Pero atenti, cuando yo digo mixta a veces escondo por debajo de la mesa que el mayoritario es el Estado. Bien, desde el punto de vista privado, ¿cómo se autopercibe YPF? Cuando uno va ahí a la torre y pregunta, che, ¿ustedes qué son acá? Bueno, hay quienes dicen, no, somos una empresa pública, compañía de oil and gas del Estado, como hay muchísimas otras a nivel internacional. Es más, es la regla, ¿no? De los sauditas para acá, la gran mayoría, sacando las norteamericanas. Y hay otros que dicen, no, no, yo soy una compañía más privada, abierta, competitiva, con altos estándares de transparencia, de competitividad, etcétera, etcétera, como si fuese Shell. Y hay quienes ven un mix entre las dos. Y después otra discusión es, ¿sos una empresa petrolera, hidrocarburífera, de oil and gas, o sos una empresa de energía? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir energía? Y tengo YPF Luz, YPF Litio, ITEC, YPF Agro, bueno, todo lo que le querramos agregar. Después, ¿qué es esto de ser líder? ¿Cómo me llevo con mis pares? Capitán, pienso en capitán con el resto de los jugadores. Bueno, lo voy a respetar, lo voy a seguir, va a marcar el camino o no le voy a dar pelota. Bueno, ahí estamos con YPF, según el momento que uno veamos, a veces parece uno más del mercado, otras veces va marcando el camino como pionero, como fue toda su vida. Bien, YPF hay un poco de todo. Miren los videos institucionales. Les voy a dejar algunos links. Son muy interesantes cómo se presenta ante la sociedad la propia compañía a lo largo del tiempo. Hay veces que decimos YPF, empresa de bandera, y ponemos nuestra celeste y blanca, otras, y Messi, ¿no? Y otras veces, no, transformamos vidas a través de la energía. Pareciera ser que es una empresa de energía más. Otras veces recordamos la historia, otras veces miramos al futuro. Bueno, hay un poco de todo para entretenerse. Bueno, les dejo algo de otras empresas de la región
que fueron creadas a imagen y semejanza de YPF, y finalmente el caso Statoil, que siempre se cita como la compañía pública, ¿sí? El ejemplo a seguir. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Estamos a disposición, tienen mail, todo. Tenemos el campus para seguir conectados y éxitos a lucirse con ese ensayo final. Nos vemos.